Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Luna. Bienvenidos a su pequeño y humilde canal, Llamados a la Santidad. Estamos muy contentos. En esta ocasión, un invitado muy especial que todos ustedes ya quieren mucho. Me preguntan por él. Él ha contestado en el canal, entonces se ha hecho pues una familia más grande del canal Llamados a la Santidad. ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Qué tal, Jorge? Perdón, buenas noches. ¿Cómo te Bueno, trata la lluvia? fíjate que mucho aire, todo bien en camino a casa, todo bien, gracias a Dios. Todo bien, Muy ¿tú? bien. Mira, gracias a Dios estamos bien. Qué bueno. La lluvia es una bendición, a todos nos hace falta. Pues Claro, mira, estamos bien, gracias a Dios, y hoy nuevamente eh, agradeciéndote tanto a ti como a todos los miembros de tu canal que nos piden hacer un nuevo video, ¿verdad? Para eh, conversión, para entender, resolver dudas. Y también quiero darle gracias a las personas que nos han apoyado con sus mensajes. También les quiero expresar a todos que también hemos orado por ellos, por los que piden oración, por sus diferentes intenciones. Lo hicimos, oramos por ellos. Así es que tengan mucha fe en que todo se hace para bien de la iglesia que son ustedes y para la gloria de Dios. Pues así, Jorge, así estamos el día de hoy. muy bien, muy bien. Sí, nosotros quiero que sepa toda la gente que tenemos, marcamos el tema, marcamos eh, como la estructura, pero no tenemos un orden porque nosotros decimos, Gaspar y un servidor, que el Espíritu Santo nos lleva. Entonces yo tengo una oración favorita al Espíritu Santo que si me permites, Gaspar, quisiera rezarla para ponernos en presencia del Señor nuestro Señor y que el Espíritu Santo nos guíe. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, cómo lo he de decir, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer, cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Buen Jesús, en ti he puesto toda mi confianza. Amén. Amén. Bueno, pues porque que el Espíritu Santo nos ponga las palabras, nos ilumine para la gloria de Dios y que toda la gente que nos está viendo, que nos brinda su tiempo, pues estemos unidos, que todos seamos uno, ¿verdad? Sí. Adelante, Gaspar. Pues bien, siguiendo, tal vez empezamos un poco fuera iniciamos primero con la parte del purgatorio, ¿verdad? Y Ajá, no pensamos que íbamos a relatar esta parte de las postrimerías. Pues miren, para seguir dando seguimiento a una evangelización, porque esta es una evangelización, vamos a seguir con las postrimerías. Ahora sí vamos a llevar un orden, solamente que nos vamos a saltar la parte del purgatorio porque ya la expusimos, ¿verdad? Así es que en este orden de las postrimerías vamos a iniciar con uno el día de hoy, ¿verdad? Que en la Santa Iglesia Católica y en los libros santos habla de los novísimos, a las cosas que nos sucederán al final de nuestra vida. La palabra novísimo proviene del latín novissimus, en el cual se refiere a último, postrero o postrimerías, que son las cosas últimas del ser viviente, que son muerte, juicio, gloria e infierno. Son los 4 lugares donde hay un estado permanente. El purgatorio es una parte, o la parte de la purificación es una parte intermedia después del juicio, ¿verdad? ajá, Pues bien, el día de hoy vamos a hablar precisamente de uno
de ellos que vamos a hablar y reflexionar sobre la muerte o el morir. Me gusta más la parte de decir el morir. La muerte se escucha muy golpeado, muy fuerte, aunque es la condición a la que vamos a llegar, ¿verdad? Para ello, vamos a entender primero el término como seres humanos, seres vivos, ¿verdad? ¿Qué es el morir? El término se llama morir al término de vida o existencia de cualquier ser vivo, en este caso el ser humano. Aquí donde tenemos que pensar sobre la muerte del ser vivo, ¿verdad? Puede ser natural, que es la que todos quisiéramos llegar y alcanzar, una muerte natural. Puede ser también por un factor físico, por alguna relación directa o indirecta con algunas personas, o también la salud. Ahora sí que la vida está sujeta a muchos factores los cuales pueden cortar nuestra existencia, nuestra vida. Más ahora veámoslo en la parte de la fe y de la religión. En este caso, me voy a apoyar con el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí lo tengo, este pequeño librito, para tener una explicación que marca el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Voy a utilizar, ya que lo tengo aquí ya identificado, en el Catecismo de la Iglesia Católica, voy a leer del numeral 1006 y el 1007 para que escuchemos cómo la Iglesia nos expresa esto, ¿verdad? De la muerte. Dice el numeral 1006, frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en la resurrección. Ahora voy a leer el numeral 1007. La muerte es el final de la vida eterna, de la vida terrena. Nuestra vida está medida por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como término normal de la vida. En este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas el recuerdo de nuestra mortalidad. Sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Bien, este es en lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña sobre la muerte, ¿verdad? Mas muchos de nosotros nos preguntamos, o yo he escuchado a personas que están convalecientes de salud, jóvenes o adultos que dicen que no se quieren morir, y los entendemos, ¿verdad? Porque la vida es hermosa. Y muchos se preguntan esta pregunta, Jorge, dicen, ¿por qué morimos? ¿Por qué existe la muerte? ¿Y de qué muerte me hablan? Algunos preguntan, ¿de qué muerte me hablas? Para ello, voy a utilizar ahora la Sagrada Escritura porque la parte de dónde proviene la muerte lo vamos a usar bíblicamente, que estamos en este caso hablando sobre las postrimerías. Y para ello voy a utilizar el libro del Génesis, capítulo 2, del versículo 9 y del 15 al 17 lo voy a leer para ir comprendiendo por qué entró la muerte al mundo, ¿verdad? A la vida. Dice, hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida,
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Palabra de Dios. Vemos cómo en estas primeras citas bíblicas empezamos a comprender que desde los orígenes de la creación existía esos árboles, ¿verdad? Y Dios le da ese entendimiento a Adán. Si comes de este árbol, ciertamente morirás. Tal vez en aquel momento nuestro padre Adán no entendía esa parte de morir. ¿Qué sería morir? ¿Verdad? ¿Qué será morir para que el Padre, Dios, me diga, ciertamente morirás? Pues voy a usar ahora del libro del Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, le dieron ganas de comer y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Palabra de Dios. Bien, vemos aquí que esa parte de Eva, al ser engañada, lo miró atractivo el fruto y dijo, quiso tener entendimiento del bien y del mal, pero no sabía que eso le conllevaría el morir. El morir. Entonces, en el libro de Sabiduría, del capítulo 2, versículo 23 al 24, nos dice lo siguiente: por la envidia del diablo entró la muerte al mundo. Y lo acabamos de leer en el Génesis, ¿verdad? Que como la serpiente astutamente, que era en este caso el maligno, influye con su astucia en engañar al hombre para que caiga en la gracia de Dios. Por consecuente, con la desobediencia entra el pecado, entra la muerte a la vida del hombre. A eso vemos y ahora comprendemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos hace el entendimiento que la desobediencia nos trajo esa parte, en la falta, el pecado y por consecuente la muerte, porque los primeros padres, Adán y Eva, fueron creados prácticamente para vivir siempre, porque estaban viviendo en la gracia de Dios y no estaban viviendo en el bien y en el mal. Tras la caída del hombre, que en este caso es cómo Adán y Eva caen en el pecado, viven ya en la desobediencia, ¿verdad? Pero ahí no termina. Después vienen los hijos, y en uno de los hijos, que es Caín, prevalece ese pecado, esa falta que existe en él. Pero, ¿por qué morir, verdad? ¿Por qué morir? Si nos vamos al Génesis,
capítulo 6, versículo 3, habla sobre la maldad de los hombres. Es cuando ya hay una descendencia de Adán y Eva después de la muerte de Abel que lo mata Caín. Ujú. Pero vemos que en el versículo 3, vamos a escuchar lo que dice. Dice así: pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Así que vivirá solamente 120 años. Vemos que bíblicamente Dios desde aquel tiempo marca un tiempo promedio de vida del hombre. Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué? Para no salirnos tanto, ¿verdad?, del tiempo. Cuando gusten pueden leer toda esta cita bíblica que es del capítulo 6, versículo del 1 hasta el 8. Y comprenderemos que hubo una aberración, ¿verdad?, allí. Y por eso Dios dice que el hombre piensa mucho en el mal. Y por eso dice, si Adán vivió 930 años, imagínate si un hombre lleno de falta, lleno de inclinación a practicar el mal, ¿qué haría o qué llegaría a hacer en tan prolongada vida? Y aquí está explicado el por qué Dios hace esto. Precisamente es por la falta que hace los primeros hombres con los hijos de Dios. Aquí está, que los hijos de Dios vienen siendo los ángeles caídos. Pero para no entrar en tanta controversia, lean esta cita bíblica aquellos que digan, ah, caray, tengo una duda. Léanla y que la comprenderán. Pero ahora lo que vamos a ver es enfocarnos en la muerte, ¿verdad? En el término de vida del hombre. Así es que vamos viendo cómo bíblicamente el hombre ha sido marcado con un tiempo de vida desde la falta, la caída de la gracia y el practicar el mal en su vida. Por eso Dios dice, solamente vivirán 120 años. Que en la actualidad de nuestros tiempos, cuando escuchamos hablar de una persona que es longeva, pues nos asombramos, ¿no? Que si hay personas que llegan a tener hasta 110, 112 o más años, cuando si miráramos estadísticas de mortalidad del hombre, ya han caído muchísimo. Ya mucha gente muere a muy temprana edad. Y es donde nosotros podemos ir viendo que nosotros estamos teniendo partícipe, directa o indirectamente, como lo mencionábamos, de cómo cuido yo mi vida, cómo practico mi vida, qué hábitos tengo, cuido mi salud, practico deportes que expongan en riesgo mi vida, mi tiempo. Entonces, la práctica del mismo hombre en la relación de su ambiente en el que él se desarrolla va a promover a que tu vida se acorte o prevalezca, ¿verdad? En esta cita bíblica que acabamos de leer, voy a tomar también del Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 990, porque para que la gente que escuche diga, pero ¿por qué Dios dice que el hombre no es más que carne? Voy a usar el Catecismo de la Iglesia Católica para que les quede claro el por qué usamos este término de carne, ¿verdad? Dice así: el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte, no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Así es que vemos que la parte de la carne nos está dando una relación a nuestra debilidad como seres vivos.
como seres humanos que estamos expuestos a todo lo que el entorno del día de hoy, hay muchas formas y expresiones en las cuales nuestro ser se siente débil. Hay muchas, pero para ello, como creyentes, porque en este caso estamos tomándolo como en la religión, ¿verdad? En la fe, tenemos que reflexionar sobre nuestra vida, porque a muchos nos da mucho temor y mucho miedo hablar sobre este momento al que todos vamos a llegar. Nadie se va a escapar, Jorge, nadie. Vamos a morir. En este caso, por ejemplo, en este caso, a ver, dime, Jorge. Sí, fíjate en la actualidad mucha gente piensa que la muerte es mala por todos los apegos que hay y es vista como un tabú también. Lamentablemente no ha ayudado mucho las películas, las series y todos piensan que es algo malo, ¿no? Esa es la realidad, y piensan que así es. Estamos siempre viendo la muerte como un espectáculo, como pues, accidentes. Vemos cómo muchas personas disfrutan viendo una y otra vez las imágenes donde hay personas que mueren, todo eso, los medios, por eso hay que cuidar mucho lo que ven nuestros hijos, nuestra familia. Y tenemos una idea equivocada de lo que es la muerte en sí y hacia dónde vamos después. Claro. Adelante. Sí, es una etapa que el ser vivo va a llevar. Y será conveniente recordar bíblicamente que todas las promesas de Cristo, en las cuales vemos en el Evangelio, Él vino y con su vida dio testimonio, nos habló, y Él mismo nos expresó las promesas de su Padre. Pero esas promesas de su Padre no podrían llevarse a cabo hasta que las cumpliera. ¿Cómo? Tenía que morir por nosotros, y lo expresaba muchas veces: tengo que morir, porque si es como un testamento. Si tú en vida o yo hacemos un testamento, mientras estemos vivos, ¿qué pasa? El testamento no puede cumplirse y no es válido. Claro. Pero cuando el hombre muere, el testamento se llena de fuerza, porque ahí están sus últimos deseos y se deben de cumplir las promesas que están allí. Lo vemos en Jesucristo. Solamente con su muerte nos dio la resurrección. Y lo acabas de decir, a la gente le cuesta bastante, nos cuesta bastante, ya que ¿quién podrá estar preparado para llegar a ese momento? Tanto el que va a fallecer como el convaleciente, ¿verdad? El familiar. Es un momento difícil, muy duro. Por eso es reflexionante este tema. Y voy a leer Eclesiastes capítulo 12, versículo del 6 al 7. Dice: acuérdate de tu Creador ahora que aún no se ha roto el cordón de plata, ni se ha hecho pedazos la olla de oro. Ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente, ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de eso, el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Palabra de Dios. En esta cita bíblica nos expresa que mientras estemos vivos, pensemos. Dice: acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador, porque es al que vas a ir a ver al final. Y mientras estés vivo, prepárate para ello. Porque, mira, ¿qué pasa, Jorge? Cuando todos los días
caminamos o salimos al trabajo o hacemos nuestra vida cotidiana. Pero cuando escuchamos a nuestros amigos, compañeros de trabajo, los escuchamos hablar y los escuchamos hacer una infinidad de planes. Y la mayoría de ellos no menciona nada acerca de su vida con Dios. Solamente entran dentro del grupo de que piensan en el mañana, en qué voy a hacer, qué voy a hacer, deshacer, en qué voy a hacer para la próxima semana, o hasta en un tiempo futuro. Pero nadie sabemos nuestra vida si se va a ver truncada. Hay otros que viven sin tener presente a Dios, o sea, sencillamente no creen en Dios, no esperan nada de Él. Otros viven y tienen presente a Dios, pero no piensan en el final. Puede haber una controversia en todo el ser, en todas las personas. Escucharlo. Cuando dicen, hay que vivir al máximo, no pensar en el final. Pero, ¿qué pasa si tú dejas el final? Si todo lo dejas para el final. Y si no te alcanza el tiempo para una redención. Claro. Para pedir un perdón. Hijo, eso. Le diste al clavo. Acabas de sacar la bola del parque. Fíjate que yo recuerdo mucho un buen amigo, así como tú, que recuerdo siempre, me impactó mucho su testimonio en una ocasión, ahí en el apostolado donde voy, y él dijo que no es malo, simplemente pues se dedicó a su maestría, que no es malo tampoco, su título, su empresa, tantas cosas que lamentablemente tuvo un acontecimiento con gente que se dedica a secuestrar y todo eso y la vio muy cerca. Él dice que estaba encañonado y él nunca fue malo, ¿verdad? Él nada más estaba lejos de Dios y él le dijo, sácame de esta y y voy a ser tuyo a grandes rasgos, ¿no? Y pasó el cuento largo, lo sueltan, lo dejan hincado en el monte y no lo mataron. Cuando él llega donde yo lo conocí, dice, ahora a partir de hoy, donde estábamos rezando el rosario todos, dijo, a partir de hoy quiero un costal así, tengo un costal muy grande de pecados, así le hizo, y quiero balancear con un costal de bendiciones. Él entendió que era lo más importante y lamentablemente con esa situación, entonces se nos olvida, como dices tú, pensamos que la vida es segura, estamos proyectando a corto, mediano y largo plazo cosas en la casa, a hacer proyectos con la familia, pero se nos olvida que el día a día es una gran oportunidad para nuestra salvación del alma, trabajar nosotros como pecadores. Y quiero agregar algo que en este sentido que dice San Juan de la Cruz, habla del juicio particular, pero va enfocado a lo de la vida, ¿no? El juicio particular de cada uno. Y dice esto, a la tarde, o sea, en el ocaso de tu vida, a la tarde, va de nuevo, San Juan de la Cruz dice, a la tarde te examinarán en el amor. Catecismo de la Iglesia Católica, 1021-1022. A la tarde te examinarán en el amor. Entonces, pues todas las obras de amor que hagas en el día a día y con una sonrisa, las pequeñas cosas, todo eso, pues te lleva a Dios, ¿no? Y obviamente trabajar mucho en el amor, no solamente es como olvidarte de ti,
y darlo al prójimo. Ahorita platico un ejemplo. Después dice, no me hagas de la muerte una tragedia, porque no lo es. Solo a los hijos desamorados no les entusiasma el encuentro con sus padres. Surco 885. Entonces, vivir enamorado de Dios, motivado a que cada día podemos hacer pequeñitas cosas que en el cielo son grandísimas, es una motivación. Obviamente está el tentador que va a estar siempre, eh, pues te voy a platicar algo que me pasó hoy. Siempre decimos, Ujú. nos vamos a abocar a lo que traemos preparado y siempre salimos tú y yo. El matrimonio donde como todos los días, fui hoy y no había ido hace pues, unos días que no estuve en la oficina, hice home office y hoy nos dio mucho gusto vernos. Les mando un saludo si nos están viendo, que son los que me alimentan todos los días. Y platicamos muy bonito y entonces estábamos hablando de dar al prójimo, a la gente, que la vida es increíble, que yo decía, ¿cómo hay gente que nada más se está quejando si la vida es muy bonita? Obviamente con sus contrariedades y escribí hoy también en el grupo del trabajo, la vida es increíble, ¿no? Y en eso que estábamos hablando de dar y lo que tengas, y él decía, mi amigo, hay que dar hasta que duela, como decía la madre Teresa de Calcuta. Mientras estábamos hablando él y yo de este lado, ahí en su puesto de tacos, yo estaba de pie, su esposa dentro del carrito. Atrás de él se asoma un señor, como güero, blanco, con cabello así rubio, pero sucio, todo sucio, sus pantalones, y como murmurando, ¿no? A lo mejor tenía un problema, no lo sé. Pero mientras estábamos hablando, él me estaba diciendo, dar hasta que duela y cosas así, y yo sí, fíjate, hay que dar a la gente día a día. Entonces, en eso, atrás de él sale esta persona, cruzamos miradas con su cabello así, güero, como despeinado, este, y hablando, ¿no? Y movía su cabeza, pero yo lo veía, sí, como si fuera de americano, ¿no? De Estados Ujú. Unidos. Y yo lo volteé a ver, obviamente él no lo veía porque estaba de espaldas, mi amigo. Y le digo, mira, ahí está Dios. Y lo me dice, ¿voltea a dónde? Y le dije, ahí atrás de ti, en él está Dios. Yo creo que nos acaban de mandar una prueba, un torito de a ver si es cierto. Pues déjame, ¿cuánto te debo de los 4 taquitos? No, pues tanto. Y lo mira, bueno, pues vamos a darle algo. Y él, no, no, yo se los doy. Le dieron como 3 taquitos. Lo bueno, entonces el refresco, el agua, y le dice la esposa, no, un agua, ya saqué el dinero. Y se lo da en un paquetito y él va y se lo da al señor. El señor no dice nada, lo agarra. Eran como la 1:30 o 2 de la tarde y se sienta como en un medidor de gas, así al ladito de nosotros. Yo lo estaba viendo, volteó a vernos, o sea, a vernos, pero cruzamos otra vez miradas, yo me sonreí y se comió los tacos bien rápido, y seguía como murmurando, hablando, ¿verdad? Se termina los taquitos, se guarda la bolsa de plástico, yo estaba viendo todo, porque yo sentía algo, ya sabes, ¿no? Yo sentía algo extraño y para mí era como una prueba, entonces, de lo que estábamos hablando. Termina y se va y se lleva como el agua. El agua era de sabor, esas de Jamaica y así que venden, no, no marca de refresco. Y se va. Entonces tenía, yo creo, dio unos 5 pasos y lo dejo de ver por mi ángulo donde estaba del puesto y un árbol. Le dije, bueno, pues yo también ya hoy, ¿qué fue el tema? Y no, pues fue del amor de Dios y nos reímos, ¿verdad? Porque siempre que voy platicamos de algo. Y bueno, Dios te bendiga, nos vemos, saludar señora y que ya no falte y todo. Entonces, donde camino hacia mi oficina, hacia el edificio, pues se acababa de ir el señor.
Entonces yo dije, ahorita lo voy a ver para dónde agarró. Caminé rápido, te lo juro que en lo que me despedí, no lo vi. Dije, a lo mejor agarró vuelta para la izquierda. Y me paro en la esquina, así en el cruce, y volteo para allá y no había nada. Y luego volteo para allá, no lo vi. Y luego la otra acera, luego volteo para el otro lado, no había nadie. Ni modo que se fuera corriendo, ¿me entiendes? O que fuera esos de parkour que andan saltando carros. No lo vi. Entonces yo dije, volteé al cielo, ¿verdad? Y digo, mira, ahí estuviste, Dios, nos mandaste a alguien. Y son situaciones donde por eso dicen que es importante estar atento a las señales. Fue algo, una experiencia muy bonita que son las pequeñas cosas. A lo mejor ese señor se agachó, ¿no? Ya no lo vi, pero fue algo muy extraño era para que él estuviera cruzando la calle y yo lo hubiera visto. Son cuadras muy largas y eso me pasó. Entonces, conclusión, hay que ser congruentes, disfrutar cada día, no solo luchar por nuestra alma, obviamente luchar por nuestra alma es también dar al prójimo y son ese tipo de detalles. Ya me fui, Gaspar, discúlpame, No, tú no, y yo no, en está una carne bien. asada, ahí no paramos. Ahora que vengas a Monterrey, unos Sí, cortes y, no, hombre, vamos a ver hasta el amanecer de tanta charla que primeramente Dios. y discúlpame, Gaspar, pero No, quería no, no, compartir esta historia que me pasó hoy. todo está bien. Pues mira, para complementar lo que acabas de decir, aquellos que nos vean hablar sobre este tema, les van a salir muchas preguntas o también van a decir, ¿cómo quieren que pensemos en el morir? No nos gusta, nos da miedo. Es un momento que no quiero llegar, experimentar. Porque mi esposa así también lo ha dicho. Es que me da miedo. Le dije, yo pienso que es algo natural. Lo que he aprendido yo en este tiempo de mi conversión y que no se va a acabar hasta que yo muera, también aprendí lo siguiente, Jorge, que el momento de nuestra muerte nos asusta y nos intimida porque sencillamente no sabemos qué va a suceder. Mas también es una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Lo dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Ah, no, perdón. Versículo 21. Ya me equivoqué. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Ahí dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Así lo dice Dios. Fíjate, el principio y el fin, alfa y omega. Si conociéramos aquel que es el principio y el fin, en este caso es Dios, el final de la vida humana la tomarías más naturalmente. Si nosotros conociéramos a Dios, viviéramos lo más apegado y cercano a Dios, obráramos en Dios, buscáramos lo que Él nos pide alcanzar y que todo está en Él, que es el principio y el fin. El final de la existencia de la vida humana te sería más suave, más sutil de llevarla porque sabes que estando en Dios, lo que te espera después, tú te sientes confiado y asegurado en que estás en Dios y con Él estás terminando tu vida. Y el final de la vida humana no te asustaría tanto. ¿Por qué digo esto? A ver si no los confundo. Porque entonces tú buscarías una muerte santa. No estoy hablando de eso del culto a lo que se escucha por allá. No, es una muerte santa. ¿A qué se refiere una muerte santa? Precisamente
a que estemos en nuestro lecho ya de nuestros últimos días, momentos, tranquilamente, que ya nada te apesare, que nada te lastime, que logres ponerte en bien, que sientas que ya estás esperando ese momento solamente para irte con Dios. Dirán los que escuchen, qué fácil es decirlo. Claro que no. Por eso el Señor dice que aquellos que escojan la puerta angosta o la puerta amplia. La angosta está llena de sacrificios y cambio de vida, y la puerta angosta llena de placeres y lujos. La vida fácil. ¿Cuál quieres llevar? En la que habrá sufrimiento para llegar a ella, pero cruzando esa puerta angosta encuentras un descanso, o en la puerta amplia, donde tu entrada es fácil, pero al final, cuando cruces esa puerta, encontrarás la otra cara. Quiero dar un testimonio del cual yo fui espectador, mi esposa y yo. Para contarte este testimonio, Jorge, a ti y a todos los hermanos, quiero decirles lo siguiente, quiero aclarar algo, miren. Yo lo digo así, en el nombre de Cristo. Yo no soy un vidente. Yo no soy un vidente. No soy una persona con tanta gracia como esos hombres. Yo lo que soy un humilde siervo de Dios a quien le sirvo para llevar su evangelio a las personas. Soy una persona que, dentro de sus deficiencias como hombre, escuché el mensaje de Cristo, su llamado, y lo atendí, lo acepté. Con sencillez y humildad lo acepté, y con amor vi mis defectos, porque yo vi que en su misericordia Él así me aceptó, y empecé mi caminar. Mi vida ha sido una vida de conversión. Me he refugiado en la iglesia, en los sacramentos, y uno de los que se practica y practico mucho es la confesión para poder comulgar y estar en la gracia de Dios. Soy una persona que me he sumergido en la oración, en buscar siempre cómo lograr lo que Dios me pide a mí. Y con mucha fe y también con sufrimientos, he encontrado ese diálogo con Dios, y que lo que llega a mi vida, a esta pobre vida, es por voluntad y gracia de Dios. Yo soy una persona como tú, como todos los demás. Vivo normal, me veo normal. Y es aquí la parte que quiero aclarar y expresar. La vida cuando tú la llevas así tan cercana, y que te esmeras y te sacrificas por alcanzar lo que Dios te está dando, a manos llenas, te lo pone así con las manos abiertas. Tómalo, todo es tuyo. ¿Quién lo quiere? Y Él lo expone a todos. Mas pocos son los que realmente quieren venir y tomar lo que Cristo tiene en sus manos. Yo soy una de esas personas que me he sumergido en la oración, me he sumergido en los sacramentos, en la Santa Iglesia, en la Biblia, en buscar siempre amar a Dios como Él me amó primero. Esa vida que he cultivado, la vida espiritual, es la que me ha dado todas estas gracias que vienen de Dios. Él me las da por su propia voluntad. Y aquí viene el testimonio que quiero contar. Por respeto a la persona de la que voy a hablar, no voy a decir su nombre, pero sí voy a relatar este momento, Jorge. Es enfocado en el morir. Ya hace unos años,
nos pidieron orar por una joven madre, la cual se le diagnosticó cáncer. Nosotros, como servidores de Dios, aceptamos ir a orar por ella, mi esposa y yo. Cuando fuimos con ella, empezamos a tener este trato, ¿no? Y hablarle, le leíamos la palabra de Dios y orábamos por ella. Estaba ella, su mamá, su hija tiene, yo no recuerdo qué edad tenía en aquel tiempo, pero creo que tenía como 8 años. Y un enfermo de cáncer, un enfermo de una enfermedad terminal, ves el sufrimiento de ella, porque sabía ella que tenía una hija que iba a dejar. Sabía que su enfermedad era una enfermedad maligna, y el principio de eso es aceptar esa condición. Cuando empezábamos a orar, la primera vez que oré por ella con mi esposa, estábamos los dos en su recámara, y llegó su mamá y se quedó adentro de la habitación. Empezamos a orar por ella, y del muro que estaba de frente a la recámara donde estaba ella convaleciente, se apareció una cruz del tamaño del muro, 3 metros. Y de ella resplandecía una luz verde muy, muy tenue. Y cuando la joven empezaba a escuchar la oración, ella empezó a llorar mucho, lloraba mucho. Pero era el dolor que ella estaba viviendo por saber que tenía cáncer. Y todo ese dolor se transformaba como en un viento color, casi de ese mismo color, pero todo ese dolor se lo estaba llevando la cruz. Todo se iba hacia la cruz, todo se iba hacia la cruz. Yo seguía la oración y yo veía que esa cruz, por eso Cristo dice, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Ella le estaba costando trabajo aceptar su condición de etapa terminal, pero ella estaba allí. Nosotros íbamos una vez por semana y cada vez que orábamos por ella iba cambiando en la parte de su sentir, hasta que ella misma, después de sus quimioterapias, tuvo 2 cirugías, la enfermedad no cesó. Cuando ella, al final, el médico le dijo que iba a morir, ese día fuimos y me dijo, el médico me dijo que voy a morir. ¿Qué hago ahora? Yo mantuve la respiración, respiré hondo y le dije, vamos a seguir orando por ti y que se haga la voluntad de Dios en ti. Y tú deja que tu corazón dolido, deja que tu vida, que ahora aún estás aquí, deposítasela en las manos del Señor. Deja que Él actúe en tu vida, que aún es tiempo. Y empezamos a orar y cuando le ponemos las manos encima a ella para orar, ella caía en un sueño profundo, profundo. Pero nosotros experimentábamos el dolor de ella en nuestras manos y el Señor actuaba de esa manera. Cuando terminábamos la oración, ella quedaba tranquila, Jorge, tranquila, pacífica, y decía, no me duele nada, no siento dolor. Y le decíamos, pues, dale gracias a Dios por la misericordia que tiene por el enfermo. A medida que pasó el tiempo de orando por ella, ella fue cambiando, aceptó su enfermedad de una manera tranquila. Aceptó confesarse, se estuvo confesando, le dieron la unción de los enfermos, seguimos orando por ella. Ya su enfermedad estaba allí, pero nosotros lo que veíamos, Jorge, ella ya no iba a vivir.
Lo que sí vimos es que el Señor no estaba sanando el cuerpo, estaba sanando su alma, su espíritu. Ya que el Señor sabía, es tiempo de venirte, yo ya no quiero verte sufrir, ya no quiero verte llorar, porque ella nos dejaba ver el Señor cómo ella lloraba abrazando a su hija, porque su miedo, ella lo expresó, mi mayor miedo y mi temor es dejar a mi hija. ¿Qué va a ser de ella? ¿Qué sucederá con ella? ¿Quién la va a guiar? ¿Quién le va a hablar? ¿Quién la va a orientar? ¿Quién le va a enseñar? ¿Quién la va a proteger? Eran sus temores de madre y lo entendíamos. Nosotros le seguimos hablando del amor, de la misericordia de Dios, que la encomendábamos a Cristo, la encomendábamos al Espíritu Santo y a la Virgen María. Mira, Jorge, créeme que yo, en el tiempo que tengo de vida y que evangelizo a las personas, yo no he visto una persona cambiar en tan poco tiempo hacia Dios. Ya su muerte ya no la estaba mirando con tanta preocupación, sino que estaba mirándolo con aceptación y confiando en Dios, a quien más ama, a su hija. Al final, su enfermedad siguió creciendo y la internaron nuevamente. Y ese día me hablaron, nos llamaron a la casa y me dijeron que está enferma otra vez ella, muy grave. Ya el cáncer está en un 80% de su cuerpo y ya está en agonía. Nos piden ella pide que vayamos a orar por ella otra vez. Llegué del trabajo, dejé mis cosas, me bañé, nos fuimos, llegamos a la clínica. Llegamos a la clínica, nos dieron acceso. En la sala de espera estaba toda su familia, su mamá, sus hermanas, su abuelita, sus tías. Entramos y la verdad, pues yo entré y sentía la habitación llena de... es un dolor que no te puedo expresar con palabras. Estaba sufriendo. Yo no le dije, ¿cómo estás? Porque pues era una pregunta que no, ¿verdad? La miré, cruzamos miradas, miraba cómo sufría y le dije, le hablé por su nombre y le dije, voy a orar, vamos a orar por ti. Y mi esposa se puso de su lado, de su izquierda, yo de la derecha. Vamos a Dios. Pero antes de ello fuimos a una catedral que está ahí de la Virgen del Carmen a encomendarnos y pedir por ella. Ya cuando llegamos a la habitación empezamos. Las cosas que Dios revela son para bien del enfermo y también este testimonio sé que será para el bien de muchos que van a escuchar. Aquel que quiera creer, que crea. Aquel que dude, está en su derecho. Cuando empezamos a orar por ella, Jorge, mi esposa estaba allí, yo le puse la mano en su cabeza y la otra mano se la puse aquí. Era un dolor, que ese dolor me llegaba hasta acá, hasta el brazo y me pasaba hasta el corazón. Era un dolor de un sufrimiento no físico, era un dolor porque estaba dejando la vida de su amor eterno, su hija. Cuando empezamos a orar, yo estaba orando muy profundamente a Dios. Y cuando me di cuenta, el Señor me dejó ver lo que a ella, una falta de ella. Me lo dejó de ver porque había dos perturbaciones en ella que no le dejaban llegar al momento de decir, estoy tranquila.
Y en eso escuché, cuando estaba orando, escuché un gruñido y volteé. Y en la cama de sus pies, sobre sus pies, estaba una perturbación. Y estaba con sus manos así, como encajando las uñas en sus piernas. Y decía con una voz fuerte, perturbadora, decía, no la voy a soltar. Y en la oración, el Señor me dejaba ver qué estaba pasando. Y yo le pedí al Señor, le dije, como lo dijo San Miguel Arcángel al demonio, cuando se disputaban el cuerpo de Moisés, le dije, que el Señor te reprenda, que el Señor te reprenda. Y seguí orando, Señor, ayuda a esta alma, porque si esto no la quiere soltar es porque él la quiere, pero tú la amas y tú la vas a perdonar. Ayúdale en su conciencia, ayúdale que en su conciencia de su interior, si hay algo que en su corazón le está diciendo que hay una falta por la cual hay que arrepentirse, dale lucidez en este momento, que esta alma se vaya contigo. Lloraba a él. Y en eso, Jorge, la cama de ella se iluminó y vimos un resplandor. Y en ese resplandor estaba el Espíritu Santo y estaba la Santísima Virgen María. Ella reprendiendo al maligno, porque ella se encomendó en su interior y reconoció, se acordó de la falta última, Jorge. Y cuando el Señor llegó y reprendió y mandó a la Santísima Virgen María, ese ser se esfumó. Se esfumó. Y de repente, Jorge, de abajo de la cama de ella estaba el otro. Y él estaba sujetando así, mira, así, un libro. Ese libro era el libro de su vida de ella. Y él decía, no lo voy a soltar porque esto me pertenece. Seguimos orando fervorosamente, Jorge. Y el Señor, ¿qué crees que hizo? Escuchó la oración. No nada más fue la oración que estábamos haciendo nosotros, era la intercesión de nosotros y de la Virgen María. Y la Virgen María y el Espíritu Santo tocaron el corazón de ella en su agonía. Recordó su última falta y ese ser hizo esto así, así, y lo soltó y fue reprendido esa perturbación y abajo de la cama se hizo un abismo y miré cómo eso fue cayendo al abismo, mientras esos dos seres desprendiéndose de ella me blasfemaban, nos insultaron como no te imaginas y fueron cayendo al abismo y después desapareció todo. Después ese resplandor se fue desvaneciendo y esta joven quedó tranquilamente, Jorge, tranquilamente. Ya no sentí el dolor. Entonces, mi esposa también, ella se percató también de esas situaciones. Terminamos la oración. Ella abrió los ojos, Jorge, y nos miró con su cara resplandeciente, tranquila. Sonreía, Jorge. Ya no había ni un dolor en ella. Y nos dijo, abrió los ojos, se nos quedó viendo y dijo, no siento dolor, no siento dolor. Sé que mi cuerpo está lleno de cáncer, pero no siento dolor, siento gozo. Y empezaba a reír, Jorge. Y estas palabras son las que no se me olvidan. Ya pasaron años y no se me olvidan. Estas palabras me dijo, ya,
Y yo volteé a verle y le dije, ¿ya qué? Ya me quiero ir. Ya me quiero ir con Dios. Ya estoy lista. Yo no había visto una conversión así. Para gloria de Dios, se convirtió esa persona. Ella estaba limpia, Jorge. Dijo, cuando me dijo eso, ya estoy lista. Ya me quiero ir con Dios. Y aquí ya no me ata nada. Mi hija está en las manos de la Virgen María y mi fe está puesta en ella y ella la amará y la cuidará. Yo me quedé sin palabras. Y ella sonreía, Jorge. Es más, llamó a toda su familia. Todos se metieron, sonreían con ella, bromeaba y se quedaban viendo. Es que estás agonizando. No sé. Su familia, su mamá salió y me dijo, no sé, no puedo creer que ella esté ya agonizando, pero mira cómo sonríe. Y le dije, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el amor de Dios que se compadece por el agonizante, aquel que en su agonía dice, estoy listo para ti, listo. Eso es una muerte santa, Jorge. Estar ya es decir, ya quiero estar contigo, Señor. Me dio un gusto, una alegría inmensa. Mi esposa y yo nos fuimos de allí, no sé, le dije a mi esposa, vamos a la Catedral de la Virgen del Carmen, vamos a darle gracias y entregarle lo que traemos de ella, el dolor. Fuimos, entramos a la catedral, esas eran las 8, eran como las 7, 8 de la noche. No había ya nadie en la catedral, nada más estaban a nosotros. Nos metimos hasta dentro de la catedral. Recuerdo que estábamos a 2 bancas ya de frente al altar. Ahí te mandé una imagen de una cúpula de una catedral. Es nada más un ejemplo para que la gente comprenda lo que sucedió. Ahorita la está Llegamos, viendo la gente ahorita la está viendo aquí en medio de nosotros. muy bien. Nos hincamos, hicimos una oración de agradecimiento a Dios. Y le estábamos diciendo, Señor, aquí te entregamos todo lo que esta hija tuya traía. Y te alabamos y te bendecimos y te agradecemos por tu misericordia, ese amor que has dado a esta alma que se ha arrepentido de corazón. De corazón. En eso, Jorge, vi que el piso se iluminó mucho como un resplandor. Yo pensé que en inicio eran los candelabros de la catedral. Y en eso me hizo voltear y la cúpula de la catedral ya no estaba y se miraba algo parecido a esa imagen, un resplandor grande que nos cubría y yo empecé a sentir así como, no sé, como un alivio, un abrazo de Dios. Y yo estaba, pues sí, admirado, viendo cómo todo el altar se resplandecía de ese brillo, de esa luz. Y yo le agradecía y alababa a Dios mucho. En eso, Jorge, yo escuché que las bancas que estaban atrás de nosotros, porque te digo que estábamos hasta el frente, yo escuchaba que las bancas empezaron a rechinar y a crujir. Y yo dije, ¿se estarán quebrando las bancas? Yo estaba así viendo, pues también esa visión.
Entonces yo volteé, porque no había nadie con nosotros, volteé, y en la entrada de la iglesia, de la catedral, estaba la muerte, el espectro de la muerte, ese ser del que tanta gente tiene miedo, ese maligno, porque la muerte que busca la condena es el maligno. Estaba parado en la puerta, tenía una túnica gris oscura y yo le miraba en su mano eso que le llaman guadaña, pero es muy distinta a la que comúnmente ponen en las películas o revistas. Pero esa cosa, yo miraba que a las bancas las agarraba y las hacía así, como si las quisiera romper. Quería llegar hasta donde estaba yo. Estaba enfurecido. Él emanaba un ruido grotesco. Y las bancas yo miraba que se hacían como que se doblaban. Yo miraba las bancas como que se doblaban y sus manos estaban así. No es un hueso. Eran unas manos como el hueso, pero como si la piel no tuviera carne, pegado todo. Uñas largas y hacía esto. Y me maldecía, nos maldecía. Unas palabras grotescas, feas. Adentro de la parroquia. Adentro. Quería llegar hasta donde estaba yo. Y me maldecía. Y mi esposa estaba concentrada en la oración. Él quería ir y me quería lastimar. Entonces vi que del resplandor que bajaba de la cúpula hasta todo el altar, vi que salió una mano resplandeciente y le hizo así, y luego, basta, hasta ahí llegas, no te permito ni un paso más. Ni llegas y ni tocas. Vete de este lugar. Esa cosa, ese ser, yo no le veo cara. Algo que yo les quiero decir. Ese espectro no es un rostro huesudo, flaco, no. Si tú le das el rostro al espectro de la muerte, ese rostro aparecerá porque ese es tu mismo miedo y temor. Yo no le tengo miedo a ese espectro. No aparecía un rostro, era como tener así todo esto, pero sin cara. No le aparecía nada porque no le tengo miedo. Entonces, mi miedo no existe en eso. No. ¿Y sabes qué hizo? Ese espectro también levantó la mano y me señaló, pero con un odio, y dijo lo siguiente: deja de meterte en mis asuntos. Así me dijo: deja de meterte en mis asuntos. Ella era mía. Y yo le dije, para gloria de Dios y bien de las almas, yo seguiré al omnipotente Dios Padre, que está por encima de todo y cuanto todo. Alabanza, honor y gloria al que ha dado la vida al ser humano. Y le dije, no te tengo miedo, porque Dios está conmigo y ¿quién contra él? Cuando le dije eso, nada más, se dio la vuelta y se fue, Jorge. Bueno, Regresé y le di alabanza y gloria a Dios. Ya que después mi esposa le platiqué todo lo que pude ver y que Dios me mostró. Y le dije, le aseguré, Jorge, le aseguré, Dios me daba en mi corazón el entendimiento y comprensión de decirme,
ella está conmigo. Nos fuimos gustosos, Jorge, alabando a Dios. Ella a los 2 días falleció, pero créeme que en ese tiempo, Jorge, en ese momento, es mi testimonio. Una alma que se salvó en su último suspiro. Ese es mi testimonio. Y que esta vida de esta persona, yo lo he dicho en muchos lugares, este testimonio de enseñanza y redención de aquel que cree. La verdad, postrimería de la muerte tiene enseñanza de vida y tenemos que buscar esa enseñanza de vida en Dios. Así que, para gloria de Dios. Sí, tal vez muchos dirán, ya no tengo oportunidad, alguien enfermo, alguien de edad avanzada, pero estando en el lecho de muerte no te exime de encontrar tu salvación, porque como ustedes lo hicieron, esta persona se arrepintió de corazón y aceptó y se acordó sobre todo, y pudo salvar su alma y aceptó y estuvo tranquila con eso que estaba cargando. Pero también qué bendición que exista gente así como tu esposa y como tú, que seguramente hay en muchas parroquias, en los grupos laicos, en los grupos pastorales donde van a hacer oración a los enfermos, hay mucha gente que lo hace. Y yo pienso que eso que hacen, sobre todo en familia, pues anda Dios con ellos. Por eso, pues tú estás protegido por lo que haces, estás haciendo el plan de Dios aquí en la tierra y salvando almas y llevándoselas a Él. Y pues te felicito y espero que tu esposa esté viendo esto, si no es que está ahí a un lado, y que Dios los bendiga porque ustedes están haciendo algo muy, muy grande para mucha gente. Y espero que este video los motive para que vayan a sus parroquias más cercanas, se inscriban en un grupo, en un retiro, y luchen por las personas, den lo que tengan, den hasta que duela, como dicen, y no esperemos una gran obra de misionera, de convertir a mucha gente, no, no, con pequeñitas cosas, con ayudar, con servir, con eso podemos empezar, con las pequeñitas cosas. Y te felicito, seguramente la gente que hace lo que tú estás haciendo en ese apostolado, pues se va a identificar contigo y habrá muchas historias también, muchas historias de éxito para Dios, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Ujú. Muy bien, muy Pues bien. es todo por hoy, Jorge. Ahora sí que esperemos iniciar para la próxima semana, primeramente Dios, la siguiente postrimería que es el juicio. Exacto. Muy bien. Pues no me Y queda más que darte las buenas noches y gracias. nada más quiero, así rápido, en el video anterior, el doctor Jerónimo, comenta el miedo que tenemos a lo nuevo, a lo desconocido más bien, que es como platicabas lo de tu esposa, que cuando estamos en el útero estamos cómodos, calientitos y nos van a sacar de ahí, no quieres y quieres seguir estando ahí en tu área de confort, y cuando llegas a esta vida, hoy hay mucho que hacer, mucho que aprender, y cuando está el ocaso de tu camino aquí en la tierra, sigue el otro paso y como no lo conoces también te aferras, pero pues hay que dejarlo todo a Dios y aceptarse Sí, y trabajar, y la vida es bien bonita, la vida es bien bonita, busquemos las cosas sanas, una charla, una risa, un juego de mesa, ahí está la felicidad verdadera, con las pequeñitas cosas, comiendo algo sencillo, que te gusta, pero siempre en familia y
en armonía. Ahí está. La vida es muy bonita, hagan deporte en familia, estén ocupados, diviértanse, porque estamos aquí ahora. Disfruten a sus hijos, a sus nietos, a sus abuelos, a sus papás. Hay que tener un equilibrio. Vivir es increíble. Muchas gracias, Gaspar. Saludos a todos los que nos están viendo. Que Dios los bendiga. Y para cerrar, como siempre, cerramos aquí en este pequeñito canal. Que viva Cristo Rey. Muchas gracias Que a viva. todos. Paz y bien para todos. Ya estamos a nada de llegar a los 100,000 suscriptores. Para gloria de Dios. Es increíble cómo es posible. ¿Cómo es posible esto sin tanta producción ni nada? Pero lo hacemos con mucho amor. Y qué bueno que no Así nos es. critican todas nuestras muletillas, todas nuestras, se nos salen de esas muletillas, esos modismos, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño. Estoy convencido que eh, no lo toman en cuenta porque nuestro tiempo es para Dios y para todos ustedes y lo hacemos con mucho cariño saliendo de nuestros trabajos, ¿verdad? Y que Dios los bendiga. Gracias, Gaspar. Un abrazo, brother. Y seguimos en contacto. No te desconectes porque para despedirnos. Yo nada más termino aquí el video. Paz y bien para todos. Gracias.